Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos, bienvenidos al canal educativo de Malú. Son las pruebas psicológicas y la teoría clásica de Spearman. Recordemos que estamos en el área de la psicología clínica. Bien, ¿qué es una prueba psicológica? Una prueba psicológica, también conocida como test, es un instrumento que utilizan los psicólogos para obtener información sobre una persona de manera objetiva y sistemática. Estas pruebas permiten medir aspectos que no se pueden observar directamente, como la inteligencia, la personalidad, las emociones o ciertas habilidades cognitivas. Es importante entender que una prueba no es una opinión, sino una herramienta basada en métodos científicos. Bien, veamos la función de las pruebas psicológicas. Como punto número 1 tenemos que las pruebas psicológicas cumplen varias funciones dentro del trabajo del psicólogo. 2. Por ejemplo, ayudan a evaluar a una persona, identificar posibles problemáticas, apoyar en la elaboración de un diagnóstico y facilitar la toma de decisiones en diferentes contextos. 3. No sustituyen al profesional, sino que son un apoyo para comprender mejor al paciente o evaluar. Estos enfoques que tenemos aquí nos dicen claramente cómo funcionan las pruebas. Si bien es cierto, nos ayudan a nosotros como psicólogos a dar una mejor postura en cuanto al diagnóstico, un contexto donde nosotros podamos entender en dónde tenemos que trabajar la problemática quizá que trae el paciente o evaluar. Es importante entender que no sustituyen al profesional, simplemente son apoyos como tal las pruebas psicológicas. Uso de las pruebas psicológicas. Bien, las pruebas psicológicas no se utilizan en un solo ámbito, sino en varios contextos importantes. En el área clínica sirven para identificar trastornos o problemas emocionales. En el área educativa ayudan a detectar dificultades de aprendizaje o necesidades especiales. En el ámbito laboral se utiliza para seleccionar personal y en el área forense apoyan en evaluaciones relacionadas con procesos legales. Aquí tenemos varios ejemplos del uso de las pruebas psicológicas. Más sin embargo, nos podemos enfocar en el área que ustedes requieran y les permita dar una mejor visualización y contexto en cuanto a su aplicación, ya que gracias a ello nos puede arrojar datos muy importantes en cuanto a su contexto de cada paciente o evaluado. Importancia del uso adecuado. El uso de las pruebas psicológicas debe ser siempre responsable y ético. No cualquier persona puede aplicarlas o interpretarlas, ya que se requiere formación profesional. Además, una mala aplicación o interpretación puede llevar a conclusiones incorrectas sobre una persona. Contexto, la situación del sujeto y complementar la información con otras técnicas. Aquí podemos aportar que solamente al aplicar una prueba, un test, no es suficiente como herramienta para un paciente o evaluar. Aquí lo que tenemos que hacer es varios test donde nos arroje ciertamente ese contexto que queremos para poder ayudar a nuestros pacientes o evaluados. Estas herramientas nos van a ayudar a complementar información y también adaptarlas a las técnicas que vamos a usar. Porque es importante que estas técnicas o estos test que vamos a aplicar nos aseguremos que son los correctos para dar un buen desarrollo psicológico a estas posturas, a estas teorías. Con una mala aplicación podemos cometer errores donde obviamente el sujeto, el paciente, el evaluado, con un diagnóstico equivocado o erróneo, podemos cometer un grave problema a nuestro paciente, del cual obviamente tenemos que evitar a toda costa. Clasificación de las pruebas.
Las pruebas psicológicas pueden clasificarse de diferente manera, pero una de las más importantes es según la forma en que se obtienen las respuestas del sujeto. Principalmente, se dividen en pruebas objetivas y pruebas proyectivas. Vamos a ver ahora las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas son aquellas que tienen una estructura clara y definida. Las respuestas suelen estar previamente establecidas, lo que permite obtener resultados más precisos y comparables. Por ejemplo, cuestionarios o inventarios donde el sujeto selecciona una respuesta. Este tipo de pruebas facilita la medición cuantitativa de variables psicológicas. Ahora bien, las pruebas proyectivas, a diferencia de las objetivas, los ambiguos, es decir, no tienen una única respuesta correcta. El objetivo es que la persona proyecte aspectos internos de su personalidad, emociones o conflictos. Por ejemplo, al interpretar una imagen o realizar un dibujo, el psicólogo puede analizar los elementos más profundos del individuo. Con esto podemos tener un contexto amplio donde podemos utilizarlo para mejorar las conductas de los pacientes. Clasificación según lo que miden. También podemos clasificar las pruebas psicológicas según el tipo de aspecto que evalúan. Algunas miden la inteligencia, otras la personalidad, otras las emociones o habilidades específicas. Esto depende del objetivo de la evaluación y del contexto en el que se pueda aplicar la prueba. Teoría clásica de Spearman. Este autor fue uno de los primeros en estudiar científicamente la inteligencia y propuso una teoría muy importante que sigue influyendo hasta la actualidad. Esta teoría es la idea principal que expone que la inteligencia no es una sola habilidad simple, sino que está compuesta por dos elementos principales. Por un lado, existe un factor general y por otro, factores específicos que dependen de cada actividad. Factor G es el que se le conoce como factor general. El factor G representa la inteligencia general de una persona. Es una capacidad que influye en todas las actividades cognitivas, como razonar, comprender o resolver problemas. Por ejemplo, una persona con alto factor G suele tener buen desempeño en diferentes áreas. Ahora bien, factores S, que los conocemos como factores específicos. Además del factor general, Spearman menciona los factores específicos. Estos se relacionan con habilidades particulares como matemáticas, lenguaje o memoria. Esto explica por qué una persona puede ser muy buena en una área, pero no tanto en otra. Importancia de la teoría. La teoría de Spearman es importante porque sentó las bases para el desarrollo de muchas pruebas de inteligencia que se utilizan hoy en día. También nos ayuda a entender que la inteligencia es compleja y que existen diferencias individuales entre las personas. Ejemplo aplicado. Un estudiante puede tener una buena capacidad general para aprender, pero destacar más en matemáticas que en lectura. Esto se explica por la combinación del factor general y los factores específicos. Vamos a dar una conclusión para que podamos nosotros entender esta teoría de Spearman, Charles Spearman, tan interesante que hasta nuestros días los psicólogos utilizamos. Las pruebas psicológicas son herramientas fundamentales en la psicología, ya que permiten obtener información objetiva y apoyar el diagnóstico. Por otro lado, la teoría de Spearman nos ayuda a comprender cómo funciona la inteligencia y por qué las personas tienen diferentes habilidades. Es importante entender que esta teoría nos da enfoques basados en específicos y en generales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que podemos ser muy buenos en un área, pero en otra área no. Entonces,
No por eso quiere decir que seamos menos o más inteligentes. Simple y sencillamente, la cuestión de las habilidades nos arrojan que todos los individuos, una, somos diferentes, dos, tenemos aprendizajes diferentes y tres, en este contexto nos lleva a que tenemos habilidades para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, este contexto es completamente normal. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente cápsula educativa.